con todos? Mi nombre es Ana Sevilla y este es el curso de Historia Andina, modalidad en línea. Hoy seguimos hablando del módulo 6 del curso y vamos a entrar a un detalle del módulo 6 donde hablaremos sobre las economías de exportación. En esta presentación analizaremos el modelo de desarrollo por el cual optaron las nuevas repúblicas luego de la independencia. Así que comencemos. Hablemos del régimen de exportación e importación. Superada la crisis e inestabilidad política de las primeras décadas de la independencia, las nuevas repúblicas latinoamericanas optaron por un modelo de desarrollo basado en la exportación de materias primas. Este modelo en realidad tuvo su origen en el siglo XVIII bajo el reinado de los Borbón. Recuerden que en módulos anteriores, cuando hemos hablado de las reformas borbónicas, uno de los puntos importantes desde el punto de vista económico fue justamente fortalecer el modelo exportador de las colonias. Pero la principal diferencia con el periodo anterior fue la libertad que gozaron las nuevas repúblicas para buscar socios comerciales en cualquier lugar del globo, y no exclusivamente en España, como sucedería bajo el régimen colonial. Entonces, de esta forma, el sector exportador en las nuevas repúblicas latinoamericanas se convierte en el motor de la economía. Aquí les puse una foto del puerto de Callao en el Perú a inicios del siglo XIX. Los puertos se convirtieron en lugares muy dinámicos, justamente porque eran el centro de distribución de todas las materias primas que salían de las repúblicas latinoamericanas. Desde la segunda mitad del siglo XIX, las repúblicas sudamericanas suministraron a los principales mercados del Atlántico Norte, Inglaterra, pero también Francia, Holanda, y hacia finales del siglo Alemania y también Estados Unidos. Entonces ahí pueden ver cómo se diversifica el mercado. Ya no es solo España, sino todas las potencias mundiales. Se exportaban productos tales como el cacao, el café, el caucho para los casos de Ecuador, Venezuela, Brasil y Colombia. El caucho muy importante y el cacao muy importante para Ecuador. Índigo para México y Guatemala, el guano y salitre para el Perú. Vamos a hablar en esta presentación sobre estos dos productos. El trigo y el cobre para Chile, el azúcar para el Caribe, México y Perú, el estaño para Bolivia, la plata para Bolivia, México y Perú, el oro, muy importante en el caso colombiano, el maíz, el trigo, cueros y carne para Argentina, Uruguay, México y Brasil. Así que pueden ver la diversidad de productos que se exportaba desde esta región del mundo. Pero optar por un modelo de desarrollo con estas características exigía que el sector exportador se convierta en el motor de toda la economía y que tuviera efectos de arrastre sobre otros sectores. Tal sería el caso, por ejemplo, cuando se mejoraba la red vial o ferroviaria para conducir a los puertos, aquí puse el ejemplo del puerto de Callao, las materias primas exportables, lo que a su vez generaría nuevas plazas de trabajo, incentivaría la producción de alimentos, etc. Así que con esta es la idea de arrastrar, de que el sector exportador se desarrolle y a su vez arrastre el desarrollo de otros sectores. Exigía también incrementar la productividad de manera que los ingresos por las exportaciones se diseminen y beneficien al mayor número de habitantes. Y sobre todo, este modelo exigía generar suficientes divisas para cubrir el valor de las importaciones. Pero veamos cuál fue finalmente el resultado de que las repúblicas opten por este modelo. En realidad se formó una industria muy precaria en las nuevas repúblicas que no pudo competir con la industria europea. Las nuevas repúblicas se vieron abocadas desde un principio a importar bienes de consumo porque no tenían industria que los produzca. Los sectores artesanales y manufactureros que existían desde la colonia, como por ejemplo los obrajes de Quito, Cusco y Puebla, fallaron en modernizarse e innovar sus técnicas de producción.
de tal forma que pudieran bajar costos de producción, producir más eficientemente y competir con los productos de la industria europea, que después de los procesos de independencia, ya hemos hablado un poquito de esto, invadieron los mercados americanos. La falta de políticas proteccionistas para defender las débiles industrias locales y el poco empeño en invertir y mejorar la tecnología dieron al traste con un modelo de desarrollo industrial, impidiendo incluso que actividades artesanales se conviertan en talleres protoindustriales, como sucedió en Europa a inicios de la Revolución Industrial. Las limitaciones de los mercados locales no ofrecieron mayores incentivos para arriesgar capital, que era requerido para mejorar la tecnología, capacitar adecuadamente la mano de obra y sobre todo pagar salarios reales. Entonces en conclusión, uno de los efectos de apostar al sector exportador como el motor de la economía es que el lado industrial se quedó en una precariedad bastante importante. Aquí les puse una cita sobre la importancia de la inversión de inmigrantes europeos. No es menos cierto que la incipiente industrialización que surgió a finales del siglo XIX fue llevada a cabo principalmente por inmigrantes europeos, quienes sí arriesgaron sus capitales y realizaron las inversiones necesarias para sacar adelante sus industrias. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en las fábricas de fideos, de galletas, de chocolates, que inmigrantes italianos fundaron en el último cuarto del siglo, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Entonces, este tema sí es importante de rescatar, estas inversiones hechas por parte de inmigrantes europeos. Y ahora les dije que íbamos a hablar del ejemplo del guano, de la explotación de guano en el Perú. Un ejemplo de cómo el modelo exportador falló. A pesar de que en determinados años algunas de estas repúblicas, sobre todo Argentina y Uruguay, alcanzaron altos índices de crecimiento en sus exportaciones y obtuvieron elevados ingresos mediante esta vía, el modelo exportador falló, en tanto no generó crecimiento económico sostenible y no logró transformar otras ramas de la economía. O sea, este efecto de arrastre del que hablamos anteriormente no fue muy eficiente. Falló también en crear suficientes vínculos con otras actividades económicas y en ejercer el efecto de arrastre. Falló en beneficiar a otros sectores que no fueran las élites exportadoras e importadoras. Entonces aquí vamos a citar, se pueden citar innumerables ejemplos, pero tal vez el más llamativo es el caso del Perú con la exportación del guano. El guano es el excremento de aves que se utiliza como fertilizante. La explotación del guano fue controlada por el Estado peruano y tuvo gran demanda en los mercados europeos, dada la inexistencia de otros fertilizantes como los que hoy en día se pueden utilizar. Las reservas de guano se encontraban en islas cercanas a la costa del Perú, las islas de Chincha, por ejemplo, y para su comercialización, el Estado peruano debió utilizar los servicios comisionistas en Europa. Entre 1840 y 1870, año en que se agotaron los depósitos de guano, el Estado peruano percibió bastantes ingresos por la comercialización de este producto, a pesar de que los comisionistas europeos no siempre velaban por los intereses estatales. Eso es obvio. La riqueza que produjo la explotación del guano no sirvió para desarrollar la economía peruana. ¿En qué creen ustedes que se invirtieron todos estos recursos? Varias investigaciones apuntan a que la riqueza del guano se invirtió más bien en actividades improductivas, como puede ser la burocracia estatal o el fortalecimiento del sector militar, antes que crear las condiciones necesarias para que se despegara y se modernizara la economía peruana. Entonces aquí vemos un ejemplo de un caso desperdiciado basado en el modelo exportador. Y ahora hablemos de otro ejemplo que es el caso del salitre y su relación con la Guerra del Pacífico. Una vez que se agotan las reservas de guano en las costas peruanas, dijimos hacia el año 1870,
se incrementó la demanda otra vez de fertilizantes. Y el salitre, que es un mineral que se encontraba en abundancia en el desierto de Atacama, que hoy en día se encuentra en el norte de Chile, pero que en ese entonces pertenecía a Perú y a Bolivia. Entonces el salitre es un mineral que está en el desierto de Atacama. Varios historiadores afirman que el interés de los británicos por explotar las minas de este nuevo fertilizante provoca un conflicto territorial entre Bolivia y Chile. A los ingleses les interesaba que ese territorio pase a poder de Chile, país que gozaba de mayor estabilidad que Bolivia. La guerra entre Bolivia y Chile, que se conoce justamente como la Guerra del Pacífico, arrastró también al Perú, país que había hecho una alianza secreta con Bolivia para defensa mutua. El conflicto se extiende entre 1878 y 1883, resultando Bolivia y Perú ampliamente derrotados por Chile. Como consecuencia de esta derrota, ambos países pierden el desierto de Atacama y Bolivia se queda además sin salida al mar. El norte minero, desde esa fecha, desde 1883, bajo jurisdicción chilena, fue explotado durante muchas décadas por compañías inglesas y norteamericanas. Podemos dar otro ejemplo parecido, que es el caso del cacao guayaquileño, que generó también muchísima riqueza. El estaño boliviano, el cacao y café venezolano, el azúcar y el café brasileño, etc. Todos estos son ejemplos de casos donde el modelo exportador generó muchísima riqueza. Pero esta riqueza no favoreció el surgimiento de élites que desarrollen, que inviertan en otros sectores de la economía, sino más bien de élites que desarrollaron un estilo de vida muy suntuario, donde viene, por ejemplo, la expresión en la historia ecuatoriana de los gran cacao, ¿no es cierto?, de esas familias pudientes guayaquileñas que no necesariamente invirtieron los recursos ganados por el cacao en desarrollar o modernizar las economías latinoamericanas. Así que con eso concluimos este corto análisis sobre el modelo de las economías de exportación, que fue el modelo por el que optaron las nuevas repúblicas luego de la independencia. Muchas gracias.